Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta mesa redonda organizada por ICADE Asociación Profesional en colaboración con el Foro Max FinTech y el Foro Ecofin, donde vamos a hablar de financiación para tiempos de crisis. Hoy estamos en unos tiempos un poquito complicados, hablando con Salvador Molina, que llevamos tiempo colaborando. Pues dijimos, oye, ¿de qué tema podemos exponer que pueda ser de interés a nuestro público, tanto el público que podamos tener hoy presencial como el que podemos tener online? ¿De qué podemos hablar que sea...? Hablamos en un primer momento de ciberseguridad, pero bueno, hemos cambiado los tiempos y hemos antepuesto el hablar de esta financiación para tiempos de crisis. Estamos hablando de momentos en los que tenemos los temas de los aranceles, que te cambian un poco todas las reglas de juego. Y bueno, todo está cambiando y no sabemos exactamente cómo va a quedar. Y en estos momentos, pues para las empresas creo que es importante que aparte de la financiación tradicional, pues profundicen un poco en las opciones que hay de hacerlo con otras alternativas de financiación, ¿no? Y por eso decimos que vamos a hablar de la factorización, que aunque no es nueva, pero hay nuevos elementos que igual pueden hacer más atractivo que antes el utilizar este tipo de servicios. El tema del fintech, juntar el fintech con el crowdfunding, también es un tema novedoso. Luego, no sé si hablaremos también de las nuevas líneas de ICO y de otros tipos de financiación, de forma que, bueno, que busquemos ideas que nos permitan pues encauzar las problemáticas o las necesidades de las empresas hacia otras fórmulas que puedan ser interesantes. Y para ello, pues bajo la moderación de Salvador Molina, que es, como hemos dicho, presidente de Madrid FinTech y del Foro Ecofin y del Clúster Madrid Capital FinTech, y es un experto en liderazgo y comunicación, además de haber escrito, es coautor del manual de Felicicacia, de cómo construir organizaciones felices, y ha sido presidente de Telemadrid como una referencia interesante. Y bueno, en su momento ya nos habló de la Felicicacia. Y la verdad es que fue muy interesante en otra mesa redonda similar a esta, en esta misma sala. Contamos con Sergio Valcárcel Ramírez, que es consejero ejecutivo de Sego Finance. Se dedican al factoring y a mezclar también esto con el crowdfunding y a buscar inversores para ello. Por otro lado tenemos a Carlos García Casas, que es secretario general de la Asociación Española de Factoring y Confirming, una asociación que pone en valor lo que es este negocio de Factoring y Confirming, porque hablamos de créditos yo he leído 257.000 millones, en la cifra más o menos que se alcanza, que la verdad es que es impresionante, ¿no? También tiene otro mérito importante, que es titulado de ICADE 3, que siempre es muy agradable contar con antiguos alumnos aquí. También contamos con Diego Azorín, que es General Manager de Lea Bank, y también creo que es director de los Fintequeros, un programa de radio. Sí, es un programa de radio que sigue ahí abierto, un espacio que le debo a Luis Vega y que le agradezco y algún día volveré. Muy bien. Y luego también tenemos a Irene Martínez, que ahora es directora de HGC Finance, Help Global Consulting, que se dedican a la consultoría financiera en muy diferentes campos. Y finalmente José Antonio Almoguera San Martín, que es director general de Mega Consulting y coordinador de la Asociación Nacional de Asesores Financieros. Y bueno, pues que se ha dado clases en ICADE hace muchos años también. Ha sido profesor de algunos de los que están aquí también. Y bueno, creo que también ha hecho muchísimas publicaciones. Que tiene no es tan mayor, un tío suyo. Un tío suyo, bien. Un tío suyo profesor mío. Así que nada, creo que vamos a tener un debate que, moderado por Salvador, va a estar muy bien. Quiero deciros que desde la asociación vamos a grabar la sesión, aparte de los que lo puedan ver ahora, después se va a poder ver con su crónica, y los que queráis después a la salida podéis darnos vuestro nombre y dirección de correo para, si queréis, que os tengamos al tanto de las sesiones que todos los meses hacemos una aquí en esta casa. Con el permiso de la universidad solemos hacer sesiones que realmente son interesantes. La última la hicimos sobre el concepto de la
¿cómo era? ¿Ah? De la fiabilidad, de la confianza. La confianza como un factor clave que creo que es muy importante y que podéis ver también en nuestra web, el desarrollo de esa mesa redonda. Así que, sin más, Salvador, tu turno, gracias. Pues muchas gracias. Si me pasas el ratón, no sé si lo puedo utilizar desde aquí. Sí, fenómeno. Sí. No. ¿No puedes? Déjame. ¿Qué quieres? Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Miguel, a ICADE Asociación, representante de todos los alumnis que han pasado por esta Escuela de Negocios y formación de grado de la Universidad Pontificia de Comillas. Con él llevamos, como bien ha dicho, colaborando hace muchos años, compartiendo micro en radio y en eventos y en otras muchas cosas. La última vez que estuve en esta sala estuve invitado por él para hablar de Felicacia, de modelos de gestión y de liderazgo basados en buscar otras cualidades dentro de los criterios de rentabilidad empresarial, como puede ser la calidad de trabajo de los trabajadores a través de esos modelos de unos escenarios más confortables, de unas políticas de recursos humanos pues más basada en el talento y no tanto en la explotación de un recurso más como puede ser el recurso humano. Me gustaría contextualizar dos cosas, porque cuando se ha hecho la convocatoria el alumno me ha dicho qué es esto de Ecofin y qué es esto del Clúster Madrid Capital FinTech, y me gustaría explicarlo un poco. Y en segundo lugar, explicar un poco por qué financiación en tiempos de crisis. Pero si me permitís, voy a empezar por el final. ¿Por qué financiación en tiempos de crisis? Existen para Ecofin, que es un think tank que lleva 20 años de historia y que de vez en cuando hace ciertos paneles de consulta a mundo directivo y empresarial. Existen tres factores que están alterando un poco la realidad en los sistemas financieros corporativos de las empresas. La primera realidad, o la más obvia, es eso que vemos todos los días en los periódicos, de un señor al otro lado del Atlántico que sacó una tableta con los distintos aranceles que iba a imponer. En segundo lugar, después de China, aparecía España, y dijo que ese era el primer día de una nueva época, de una nueva era económica, de una nueva era, por tanto, financiera, y por tanto hay un cambio de paradigma impulsado por una política arancelaria, pero no solo exclusivamente arancelaria, y por lo tanto realmente hay un componente coyuntural, de geopolítica, de geoeconomía, que es un paradigma a tener en cuenta. El segundo paradigma, que para mí tiene más calado, más profundidad, y llevamos ya bastante tiempo en ello, tiene que ver con el cambio de la referencia monetaria. Prácticamente todos los países relevantes están planteándose la transformación de sus monedas hacia criptodivisas. Ya experimentó o lleva experimentando con ello Estados Unidos algún tiempo. Algún país de Latinoamérica ha experimentado con no demasiado éxito esas mismas experiencias, y la Unión Europea está preparando su euro digital, que lo lleva anunciando varios años, y ese euro digital está destinado a ser una criptodivisa que haga desaparecer el efectivo. Y aquí hay dos componentes: la desaparición de la referencia monetaria, y, en segundo lugar, la desaparición del efectivo. Y, por tanto, estas dos implicaciones van a tener mucho peso en toda la transaccionabilidad, en todo el sistema financiero y también en el sistema de crédito, por supuesto. ¿Vale? Y el tercer factor que está de alguna manera cambiando el paradigma financiero es la democratización del crédito, es decir, toda la revolución fintech que al principio de este siglo eran esos locos con sus locos cacharros, y que a día de hoy son gente seria, formal, que está sentada en esta mesa, por ejemplo, y que representa un sector financiero en el cual las entidades tradicionales se han apuntado, ¿no? Entonces, cuando dejas de ser la oposición o el rara avis para ser parte del ecosistema y apificar, hibridar, compartir, colaborar en ello,
incluso desarrollar proyectos ex nihilo, desde cero, sobre este tema, lo que se está viviendo es una transformación del sistema financiero hacia un sistema fintech. Y por lo tanto, esa democratización del crédito también y del mundo financiero que lo aportan, inicialmente lo aportaron las plataformas de crowd y poco a poco se han ido transformando también desde otras fuentes de financiación en ese acercamiento. Y sobre todo para mí hay una importancia importante, y lo digo también porque sé que hay empresarios y financieros en la sala. Es importante porque en esa democratización del crédito de alguna manera viene a rastañar, a saldar una brecha que siempre ha habido en el sistema financiero y bancario internacional y especialmente también el español, y es que el crédito para las entidades que tenían recursos era fácil de adquirir, es decir, para grandes empresas, para cotizadas, para el mundo corporativo, etcétera, para multinacionales, y en cambio para la pyme, micropyme, empresa familiar o negocio autónomo, pues era muy complicado. Y precisamente esa aportación de valor que trae el mundo fintech viene también a aportar mayor celeridad y efectividad en la gestión del mundo financiero y su acercamiento hacia esta brecha que tradicionalmente siempre ha existido, existe a día de hoy, pero que está destinada de alguna manera a subsanarla. Por tanto, esos tres vectores, el mundo coyuntural de los aranceles y de las nuevas políticas económicas, macroeconómicas. En segundo lugar, la revolución de la propia moneda de referencia y de las propias divisas a través de esas criptoactivos nuevos que serán las criptodivisas. Y en tercer lugar, la revolución fintech, de la cual hay aquí algunos representantes, ¿vale? Y por tanto, para mí es muy significativo pues, contar con Sego Finance, en este caso con foco en Sego Factoring, contar con Lea Bank, con el mundo de la tecnología aplicada al mundo bancario y también al mundo del crédito consumo y de la financiación aplazada, con Irene, que representa también otro de esos nuevos actores en el mercado para acercar esa financiación al mundo empresarial, y como no puede ser de otra manera, con dos representantes del mundo asociativo que están empujando e impulsando mucho esto, ¿no? Desde la Asociación Española de Factoring tengo que dar las gracias a Carlos García Casas y también al presidente, a Carlos Dalmau, que está en Barcelona y no ha podido estar hoy con nosotros, pero están haciendo un gran esfuerzo en esa factorización, hacer esa hibridación y esa unión de fuerzas con el mundo fintech y con el mundo más tradicional del factoring, entre comillas lo de tradicional en el factoring y en el confirming, que son mundos relativamente novedosos. Y por supuesto también a José Antonio Almoguera, director general de Mega Consulting, uno de los brokers, de los intermediarios que ayudan a la financiación del mundo empresarial, y que representa además a una asociación, AIF, que es la Asociación de Asesores Independientes, que ayudan a todo el movimiento empresarial y de negocios a obtener esas búsquedas de financiación. Yo he participado con él en varias Expo Financial, que es un poco un evento de referencia en el mundo de los asesores financieros independientes, y doy fe de la gran efervescencia y la gran actividad que tiene todo este conjunto, ¿no? Como me he enrollado bastante en la exposición contextual de la financiación en tiempos de crisis, voy a dejar la exposición de qué es Ecofin y qué es MadFintech para el final, si me lo permitís, y sí que me gustaría dar paso a los distintos miembros de esta mesa para, en primer lugar, que se presenten a sí mismos y su experiencia en esta actividad, pero especialmente que nos digan qué pueden hacer por nosotros, ¿no? Es decir, qué puede hacer Sego Finance, qué puede hacer Lea Bank, qué puede hacer la Asociación de Factoring, los asesores independientes, Mega Consulting y, por supuesto, HGC, ¿vale? Entonces, más que volver a explicar para que vosotros lo expliquéis, yo creo que es más efectivo, comenzando por mi derecha, a que os vayáis presentando y hagáis esa propuesta de valor de qué podéis hacer por empresarios, directivos, autónomos, negocios y empresas en general, ¿no? Sergio Valcárcel es el CEO de Sego Factory, que pertenece a 5 patas financieras, que es Sego Finance, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Y bueno, muchas gracias, Miguel, por acogernos e invitarnos aquí a vuestra casa.
Os cuento un poco qué es Sego Finance y qué es esto de las fintech, ¿no? Que quizá lo hemos oído a veces, pero bueno, tiene muchas aplicaciones y muchas ramas diferentes. Nosotros nacimos en 2011 con una plataforma que ponía en contacto empresas que buscaban financiación con inversores particulares. Después era socios inversores, después lo fuimos evolucionando en lo que se llama una plataforma de equity crowdfunding. Cuando empezamos, pues evidentemente ni sabíamos lo que eran las fintech, ni sabíamos lo que era el equity crowdfunding. Son cosas que han ido evolucionando con estos años y que nos han hecho a nosotros también evolucionar hasta la plataforma que somos hoy en día. Nosotros ahora mismo mantenemos el mismo foco, ponemos en contacto empresas que buscan financiación con inversores particulares y financiamos las empresas siempre a modo de crowdfunding. En esta evolución de los años lo que hemos ido desarrollando son diferentes productos. Siempre tenemos dos puntos de vista, desde el lado de la empresa que busca la financiación o desde el lado del inversor que busca una rentabilidad para sus ahorros, para su capital. Entonces, bueno, en esta evolución tenemos una línea con lo que empezamos, el equity crowdfunding, que ahora llamamos Sego Venture, donde principalmente financiamos empresas tecnológicas, empresas con gran crecimiento, gran potencial de crecimiento, y el inversor pasa a ser socio o accionista de la compañía. Tenemos dos líneas también de lo que se llama crowdlending, que sería inversión en préstamo, en donde financiamos mediante préstamos a empresas del sector inmobiliario, a promotores y a empresas del sector audiovisual. Y tenemos una cuarta pata que sería el factoring, que, bueno, el factoring rápidamente, pero bueno, seguro que lo conocéis todo, pues bueno, lo que hacemos es adquirir unos créditos que una empresa cedente nos cede y que tiene pendiente de cobro con un cliente suyo, ¿no? Nosotros, este producto ya estaba inventado, lo hacía la banca o lo hacían financieras tradicionales desde hace muchísimos años. Nuestra vuelta de tuerca es que entramos a financiar estos créditos con inversores particulares. Nosotros ahora mismo estamos mezclando inversor privado, tanto particular como institucional. Tenemos fondos de inversión, por ejemplo, con Goldman Sachs, un fondo de titulización que invierte con nosotros, y tenemos más de 30.000 inversores registrados en la plataforma que nos acompañan a invertir en estas operaciones. ¿Dónde está aquí la revolución? Pues bueno, por un lado, permite a las empresas acceder a una fuente de financiación alternativa fuera del circuito bancario. En España, tradicionalmente, somos un país que depende excesivamente, quizá, del sector bancario, sobre todo si nos comparamos con países anglosajones. Poco a poco, es verdad que en los últimos años, diferentes financieras privadas hemos ido creciendo y vamos cogiendo ese peso, ¿no? Esto es una fuente de financiación alternativa, no quiere decir que sustitutiva, porque el banco evidentemente tiene condiciones que son muy buenas en algunas ocasiones, y van con letra pequeña, y nosotros podemos complementar esa financiación para muchos tipos de empresas. Y de cara al inversor le ofrecemos una inversión en un producto real, ¿no? Hablabas en la exposición, Salvador, de activos digitales, como pueden ser criptomonedas. Es un producto más que existe también desde el punto de vista de la inversión. A día de hoy quizá no tiene ese respaldo productivo. Nosotros, por ejemplo, lo que ofrecemos, a diferencia de este tipo de activos al inversor, es invertir en economía real, ¿no? Estás invirtiendo en empresas en las que conoces su nombre, su apellido, conoces su ubicación geográfica, y en cierto modo el inversor también puede sentir que aporta ese granito de arena para permitir el desarrollo del tejido empresarial en España, en la Comunidad de Madrid o en la de Asturias, o donde quiera poner ese foco, ¿no? Entonces, un poco llevamos esta revolución de las fintech en estas dos vías, ¿no? Una nueva vía de financiación para las empresas, complementaria a la bancaria, y una nueva opción de inversión en producto tangible, en producto real, que tiene una productividad real, ¿no? Detrás del activo en el que se invierte. Más allá de esto, nosotros en la parte de factoring es donde estamos creciendo con más fuerza. Somos aún muy pequeñitos si comparamos con las cifras que apuntaban Carlos y Miguel en la presentación, pero bueno, estamos este año en unos 200 millones de euros financiados. Sí que es verdad que estamos consiguiendo duplicar por 2, incluso un poquito más año tras año, y las perspectivas siguen siendo de mantenerlos, así que bueno, intentaremos ir ganando ese peso para poder representar un poco más, ¿no? Dentro del factoring y del confirming. Y bueno, de cara a las empresas, como producto de valor o medida de valor, ¿no? Comparado con la financiación bancaria que pudierais conocer, nosotros no consumimos CIRBE, por supuesto, como toda la financiación privada, con lo cual
Somos una herramienta muy útil para la empresa por fuera del circuito bancario. Permitimos descargar esa financiación bancaria mediante factoring y podéis tener esas líneas disponibles para otros productos bancarios que no hagamos las fintech, ¿no? Tenemos otro punto, es que no pedimos garantías ni avales a las empresas, con lo cual, por ejemplo, esto con empresas jóvenes muchas veces es un factor diferencial. El banco está muy bien, pero sobre todo nos quiere mucho cuando somos empresas muy grandes. Nosotros no nos importa tanto el tamaño de la empresa cedente, quien nos trae la factura. Nosotros lo que hacemos es analizar a su cliente, al que nos paga la factura, que es donde asumimos el riesgo posicional. Y entonces sí que podemos entrar muy bien con empresa joven, con empresa de reciente creación incluso, para financiar sus operaciones. Y luego incluso en nuestro catálogo, en nuestra propuesta de valor, hacemos todo tipo de factoring. Hacemos factoring nacional con empresas públicas, hacemos factoring de administración pública y hacemos factoring internacional, que igualmente es otro producto que otras financieras o el producto bancario también es más restrictivo a la hora de dar a determinadas empresas. Entonces, bueno, un poco esta sería nuestra carta de presentación. Y quizá por complementar otro punto en cuanto a los cambios que está habiendo en las coyunturas macro actuales, hay otra circunstancia que es la concentración bancaria, ¿no? O de los bancos. Cada vez tenemos, lo hablábamos un poco antes de iniciarnos, pero cada vez tenemos menos bancos, menos cajas. Ellos dicen que para las empresas no va a afectar. Tienen compromisos de mantener los saldos vivos que tienen las empresas durante algunos años, pero bueno, en la realidad sí que vemos que hay muchas empresas que ya están moviendo ficha, quieren diversificar líneas, porque tampoco es nada seguro que dentro de 2 o 3 años, si esta concentración sigue, al final si se junta Sabadell con BBV, por decir 2 aleatorios, probablemente dentro de 2 o 3 años el riesgo no sea 2 más 2, quizá te lo dejen en 3 o quizá te lo dejen en 2. Entonces, bueno, que las empresas puedan conocer estas fuentes alternativas y que tengan esas vías en su catálogo para poder elegir y poder tener más opciones a futuro. Pues muchas gracias. Sí, la concentración de entidades bancarias, de cajas de ahorro, etcétera, lo que conlleva también es la oportunidad de que haya nuevos oferentes, ¿no? Nuevas fintech y nuevas entidades de crédito que puedan participar del mercado. Digo, ¿qué hace un banco noruego en España? Esto de Leabank, ¿cómo llegó aquí? ¿Qué es el propósito de Leabank? Nosotros, ¿cómo interactuáis en el mundo del crédito, ¿no? Que en el fondo es venta aplazada? Exactamente. Nosotros, en definitiva, digamos que estamos en otro segmento, estamos en el segmento retail, ¿vale? Nosotros somos un banco con un modelo, se puede decir, clásico, ¿no? Porque al final lo que hacemos es coger depósitos y prestar dinero. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la banca. La gran diferencia es que aplicamos tecnología para poder cambiar completamente los procesos y hacerlos lo más automatizados posibles sin ningún tipo de intervención humana. Con lo cual no quiere decir que no haya humanos, ¿vale? Todavía siguen existiendo dentro de los procesos, pero la realidad es que somos el fruto de la fusión de 2 fintech en Noruega. En el año 2016 se fusionaron y adquirieron la licencia bancaria de una entidad existente desde el año 2003. Y de ahí es el germen con el que nace Leabank. Posteriormente, el año pasado, de hecho, aplicamos para una licencia bancaria en Suecia y obtuvimos la licencia. En 6 meses hicimos el traslado y desde enero somos un banco sueco. Es una diferencia, seguimos siendo nórdicos. Actualmente tenemos presencia en 4 países, Finlandia, Suecia, Noruega y España. Como veis, España muy parecido a los países nórdicos, por tanto está claro por qué vinimos aquí. Con lo cual llevamos aquí desde el año 2022 y básicamente una de las finalidades fundamentales y uno de los motivos es que veíamos que todavía el mercado de crédito al consumo en España no estaba maduro a nivel de digitalización y por tanto había una gran oportunidad para un nuevo player que pudiera entrar con este componente. Cuando hablo de este componente digital, por ejemplo, nosotros no pedimos ningún tipo de documentación y damos hasta 30.000 euros. Para cualquier tipo de proyecto, con lo cual al final ¿en qué nos basamos? Nos basamos en el Open Banking y nos basamos en la biometría para cubrir 2 factores fundamentales que hay dentro del sector financiero español, que es la opacidad, por un lado, aunque sé que habrá gente que discrepe, pero la realidad es que la información no es transparente en el mercado de crédito español, ¿vale? Sí que tenemos información negativa, pero adolecemos de información positiva, lo que perjudica considerablemente al consumidor porque recibe precios más elevados para soportar la morosidad que existe en el mercado de crédito español
por comparación con otros mercados en los cuales, evidentemente, pues hay información positiva y, por tanto, hay una mayor competencia. Evidentemente, la concentración de la que hablábamos anteriormente va en perjuicio de esa competencia y, bueno, un poco lo que sucede es un control del dato por parte de las grandes entidades que dificulta y genera una barrera de entrada importante para nuevos players como somos nosotros y como son otras empresas del sector fintech. Y otro de los productos, por eso lo decía, que creo que ahí es un factor fundamental donde hay que trabajar para tratar de mejorar, evidentemente difícil, porque ahí tiene que haber un esfuerzo por parte del regulador para forzar y legislador también, o sea, gobierno, para impulsar un cambio en el modelo actual de mercado de crédito al consumo, y de momento no se ha conseguido por consecuencia un poco de la oposición que hay de las grandes entidades, digamos, a este compartir información y hacer el mercado más competitivo. En cualquier caso, como decía, gracias al Open Banking, gracias a la identificación biométrica, tenemos la capacidad de poder dar un crédito en segundos a un cliente que aplica en un proceso totalmente, como decía, sin ningún tipo de documentos, sin ningún tipo de complicación, ¿no? Solo teniendo un DNI se puede aplicar desde cualquier lugar, ya sea móvil, ya sea tablet, ordenador, y por tanto es algo completamente diferencial con respecto a lo que es el modelo de la banca tradicional, que está evolucionando, evidentemente, y cada vez se acerca más al mundo fintech, ¿vale? En el que llevo trabajando durante los últimos 10 años. Y anteriormente he estado en banca tradicional, por tanto, digamos que he combinado un poquito de velocidad y de un poco más de menos velocidad, con lo cual puedo decir que, bueno, estamos en un momento muy interesante en el sector financiero español, creo que hay grandes oportunidades, y con ese objetivo un poco, con impulsar un modelo digital, es que hemos venido aquí a España en un mercado más grande, con gran potencial. Y bueno, ahí estamos, somos una empresa también cotizada, cotizamos en el Nasdaq sueco, ¿vale? Es que suena bien Nasdaq si no digo sueco, pero bueno, igual suena bien, ¿eh? Con lo cual, en definitiva, somos una empresa pública, tenemos resultados, tenemos una producción anual de en torno a los 700 millones de euros en financiación a particulares, y depósitos, pues otra gran cantidad. Con lo cual, de manera directa no hacemos depósitos aquí en España, lo hacemos a través de plataformas fintech con las que colaboramos, como son Raisin y Check24. Y bueno, y básicamente ahí estamos, luchando en este mercado complicado, divirtiéndonos, porque si fuera fácil, qué gracia tendría. Así que ahí estamos, trabajando duro. Pues encantado y un placer saber que somos un país báltico en Leabank, junto con Suecia y con Noruega. Está bien. Yo he traído el DNI, así que durante el vino, como se me casa una hija la semana que viene, ya hablaremos de ese microcrédito instantáneo de 30.000 euros. ¿Vale? Ahí está. Ya lo tienes. Mira la cuenta. Me he quedado sin batería, me cachis. Bueno, son dos tipos de financiación absolutamente distintas. Una no consume sirve, eso es muy importante para cualquier negocio, para cualquier micropyme o pyme. El tema del acceso para también los autónomos y los pequeños negocios, tener ese microcrédito instantáneo es muy importante, y también para facilitar las ventas en los productos que puedan utilizar ese microcrédito como vía de venta a plazos, ¿no? Irene Martínez, directora de HGC Finance, supéralo si puedes. Difícil. En primer lugar, por supuesto, daros las gracias tanto a Miguel de Blas como Salvador y al resto de élite que compone la mesa. Encantada de participar con vosotros. Bueno, yo vengo del mundo de la banca también, como muchos de aquí, muchos años en banca y, por supuesto, también en la consultoría y servicio a empresas. Pymes, casi todas, porque el mercado español está compuesto por un mayor porcentaje de pymes, y las cuales pues necesitan apoyo, y hay que darles un servicio y abrirles un mercado nuevo por completo, que a ellos todavía les resulta como lejano, pero hay que irlas acercando. El tema, sobre todo, lógicamente, la financiación alternativa, por suerte, se ha ido también abriendo negocio, sitio en España. Estamos lejos todavía del resto de países europeos, pero la empresa necesita, la pequeña empresa sobre todo, necesita un hilo de conexión entre el financiador y ellos.
Es para lo que ha nacido HGC Finance. Somos un grupo de analistas y consultores financieros que estamos intentando dar un servicio a las empresas cercano, un servicio transparente, un servicio profesional y hacerles entender que el asesoramiento y el cambio en su manera de trabajar hasta ahora con la banca pues tiene que cambiar si quieren lanzar nuevos proyectos o si quieren desarrollar los que ya tienen iniciados. En este sentido, y por la crisis bancaria y el tema de la reducción del número de entidades fruto de las fusiones que se están produciendo, las empresas se están viendo obligadas a reducir su dependencia de la banca. Eso está claro. En este sentido, ellos necesitan una financiación alternativa que le ofrezca otra flexibilidad y otras soluciones adaptadas a necesidades específicas. Las empresas vienen con esta inquietud a vernos y, evidentemente, intentamos ayudarles tanto a asesorarles, pero sobre todo a decirles y comentarles efectivamente que necesitan una nueva reestructuración en el tema de su financiación. Lógicamente, pasa por una financiación alternativa que, además, como bien ha dicho Sergio, no consume CIRBE. Les está ayudando a enfocar cómo reestructurarse desde cero, incluso en nuevos proyectos, para conseguir esa financiación que les da la flexibilidad de analizar su proyecto, no solo un análisis retrospectivo de cómo vienen los balances siendo, de su trayectoria de currículums de directivos, pero el enfoque de cuál es el objetivo de la empresa, a qué quieren, cuál es el éxito que van a conseguir, que se les entienda esta parte bien, que se les enfoque bien, es muy importante. Se sienten muy desatendidos en este sentido. Nosotros hemos vivido este cambio de enfoque con las diferentes empresas y, desde luego, su preocupación, que es la generación de cash flow, lo que les va a afectar los cambios de tipo de interés, la sensibilidad que su estructura tiene a esos cambios de tipo de interés. Es una preocupación latente. Miles de proyectos nos están llegando a las manos diciendo que cómo pueden explicar su proyecto, cómo se les puede escuchar. La banca tradicional, que es necesaria que conviva con la financiación alternativa, de momento está siendo bastante restrictiva en este sentido y nos está fortaleciendo mucho el servicio que la financiación alternativa nos está dando. Es por ello que en HGC Finance hemos nacido con la inquietud de acompañar de la mano, con una transparencia total y absoluta, a estas pymes. Hay mercados que un poco se han volcado antes al tema de la financiación alternativa, a lo mejor el sector inmobiliario puede ser un eco de ello. Fórmulas nuevas como es el co-living, el senior living, etcétera, ya lo saben, ya lo conocen. Pero muchos sectores en España con mucha presencia, muy latente, el sector servicios necesita más información y es un poquito lo que nosotros queremos aportarles este valor. Está siendo un éxito, yo creo que el 20% a lo mejor que puede ser ahora el significado de la financiación alternativa para todas estas empresas está continuando en un crecimiento bastante importante, en una pendiente ascendente. No se va a posicionar en un 50%, es que si esto sigue así y por la concentración de bancos, nosotros pensamos que va a ser mayor incluso. Desde luego, la financiación tradicional sigue siendo fundamental en la parte pues que, bueno, se pueden alcanzar unos tipos de interés a lo mejor más leves, pero aquí no solamente hay que concienciarse de los costes que puede suponer, sino del aporte de valor de la financiación nueva. Creemos en esta necesidad y por ello estamos trabajando con gran éxito y bueno, pues efectivamente queremos trabajar con ellos, con Sego Finance, con quien sea, con Libank, por supuesto, y demás, colaborando en ayudar al sector PYME, autónomos en España, que es tan importante, que es el que nosotros tenemos en mayor porcentaje y que hay que atender de todas las maneras. Así que, pues, por nuestra parte, en HGC Finance, pues aquí estamos y a su disposición totalmente.
Pues muchas gracias. Y, Irene, y vamos ahora con... Se habla mucho de banca. La Asociación Española de Factoring, sobre todo, está compuesta por filiales bancarias de todo tipo, bancas, cajas, entidades extranjeras, etcétera, que vieron en el desarrollo de empresas especializadas pues una facilitación de un negocio que antes se llamaba parabancario, ¿no? Financiación parabancaria. Sí, antiguamente. Aunque son entidades bancarias, pero era parabancaria porque daba un crédito paralelo o complementario a la banca, ¿no? El factoring no es un invento español, el confirming sí, me gustaría que lo explicaras después, pero España está consumiendo mucho factoring, ha encontrado una vía de financiación de circulante muy atractiva a la empresa española a través de ese descuento de factura, ese anticipo de factura, poder financiar a los proveedores dándole ese crédito a través de la factorización. Ese crecimiento ya ha superado el $250 millón, ¿no?, de euros en el mercado español. Sí, sí. Cuéntanos de la importancia del crecimiento y del confirming como un producto alternativo complementario. Bueno, muchas gracias Salvador por invitarnos. Estoy encantado de estar en esta mesa por el olor de los pasillos de hace muchos años. Vamos a ver cómo me focalizo en contaros 4 cosas, porque si no soy peligroso, porque puedo tirarme aquí mucho tiempo. Vamos a ver, el factoring como producto financiero que financia los créditos comerciales, evidentemente principalmente enfocado a la financiación de facturas, en España ha tenido un desarrollo brutal en los últimos 30 años, ¿no? Prácticamente esta asociación, la asociación que represento ahora como secretario, se creó en el 88, tiene por tanto 37 años. Ahora, si no hubiera fusiones, seríamos como 40, pero con fusiones somos 26. Y efectivamente, por dar ideas de magnitud, de las 2 grandes líneas de actividad, factoring, el año pasado se hicieron 130.000 millones, es decir, se compraron créditos por importe de 130.000 millones, y vía confirming, que ahora lo voy a explicar, se hizo negocio, se financiaron créditos por 136.000, total 266.000 millones, que viene a ser el 18% del PIB. Somos un gran desconocido, pero no somos desconocidos para las empresas y para los medianas grandes, para los directores financieros. El factoring, yo me acuerdo, tengo aquí en la sala además un compañero de trabajo de muchos años que lo primero que teníamos que hacer era explicar qué era el factoring, y ahora no hay que explicarlo, ahora a cuánto o qué tipo de factoring. Gracias a Dios, en España la cultura de factoring ha evolucionado mucho. Hay que decir que la alternativa que teníamos como factoring era el descuento de papel tradicional, el descuento de recibos o los pagarés, y eso ha ido desapareciendo. Eso ya prácticamente no existe. Si vamos a la fuente del Banco de España, que te establece, evidentemente no todas las entidades cantan información al Banco de España, solo los que están bajo su tutela, entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, y te vas a la fuente o al capítulo que dice financiación comercial y hay un saldo que pone 50.000 millones. Pues de esos 50.000 millones, 97% se hace vía factoring. Luego significa que prácticamente poco se está financiando mediante el tradicional descuento de papel que entendíamos. Hemos, por tanto, canibalizado una tipología de financiación mediante la financiación de la propia factura y no el papelito adicional que generaba para el cobro de la factura o para el pago del pagaré. Confirming, si me permitís muy brevemente, es una solución que se le ocurrió a un jefe que tuvimos en común fantástico, que ahora es el presidente, bueno, está ya jubilado y prejubilado y tiene muchos años, pero es el presidente de el Sareb, correcto, el presidente del Sareb, que es cómo luchar contra las dificultades operativas que el factoring tenía, ¿no? El factoring tiene muchos riesgos, no los riesgos solo propiamente de si el crédito me lo va a pagar el que me lo tiene que pagar, el riesgo propiamente de impago, sino que me engañen, ¿vale? Que me lo paguen a mí, que he comprado ese crédito, que soy legítimo titular, que me engañen, que el crédito se duplique, que haya un fraude, que se lo cedan a 2, hay un montón de tipologías de dificultades operativas o de riesgos. Entonces se le ocurrió a Javier Torres, que así se llama, en el año 90, en una de las entidades grandes de España, desarrollar una cosa que era, vamos a ir al pagador y a ver si le convencemos de que no emita pagarés y que nos dé las remesas, y nosotros nos dirigimos indefectiblemente, es decir, sin
sin seleccionar a quién nos dirigimos a todos los que tienen derecho de cobro, es decir, a todos los proveedores que tienen que cobrar ese pago, para ofrecerles un factoring individualizado. Es una forma de hacer factoring, el confirming, pero que la ventaja del confirming es que tienes en un contrato al que te tiene que pagar, que te dice que te va a pagar la remesa y los volúmenes y las órdenes que te ha dado, con lo cual, digamos, aprovechas la capacidad de riesgo de una gran empresa con la conformidad que te da la gran empresa para financiar a todas esas pequeñas empresas que a lo mejor de otra manera tendría mayor dificultad. Puede ser más caro, puede ser no más caro, pero no le consume riesgo, porque el factoring se haga a través, el factoring sin recursos, se haga a través de una entidad no bancaria, no mercantil o de un banco. Si es factoring sin recurso, no le consume riesgo al cedente, al que vende el crédito. Si es sin recurso, se canta, en los bancos se canta el riesgo a la CIRBE al deudor. Entonces, el confirming lo que nos ha permitido es masificar la compra de créditos de forma individual a un universo de pequeñas empresas que al principio no sabían esto de qué va, tengo que abrir algo, tengo que abrir cuenta en el banco, y ahora puede haber 300, 400.000 empresas en España. No tengo datos porque no se cruzan datos, sí volumetrías, pero no datos de número de usuarios. El confirming es una herramienta muy buena para la pequeña y mediana empresa, más allá, especialmente para la micropyme, también más allá, insisto, de costes y de requisitos que pueda poner cada entidad. ¿Por qué? Porque básicamente yo facturo a una empresa y la empresa cuando confirma la factura a través de los sistemas, todo digitalizado, aquí además todo se hace, antes se lo explicaba, ya antiguamente se mandaban las notificaciones por fax, ahora aparecen directamente en el móvil, ¡pum!, tiene usted una notificación, hace así, clic, clic, y ya la tiene en la cuenta, y además con los pagos inmediatos la tiene inmediatamente, con lo cual evidentemente con un descuento. Luego, en fin, y no hace falta ser cliente de ese banco que te está haciendo esa oferta. Ese es el concepto de confirming. En otros países lo llaman supply chain finance, o lo llaman factoring reverse, o lo llamen como sea. En definitiva, la actividad o la forma de financiar, o sea, cuando hablamos de financiación alternativa, evidentemente estamos hablando del sujeto que lo presta, pero a mí también me gusta hablar del tipo de producto que lo hace, ¿no? Y el factoring quizá no es muy conocido en el mundo de la pequeña y mediana empresa, pero sí lo es, si no haríamos estos volúmenes en la mediana grande, ¿no? Casi ningún director financiero es ajeno a lo que supone todo esto. Yo me quedo aquí, pero tengo que contar in bloc, porque es una buena noticia para te lo iba a preguntar yo luego, pero cuéntalo. Bueno, la buena noticia, y quizá lo que más me atrae de poder compartir con vosotros, es no solo que es el factoring o el confirming o la asociación a la que represento con 26 entidades, por cierto, 8 de ellas ya no son bancarias, 8 de esas, ese mundo fintech que hace factoring, especialmente de 15 años para acá, ¿no? Bueno, pues nuestra vocación es representarles también. Evidentemente el volumen es muy pequeño, pero el número y la representatividad de esta asociación abierta al mercado es importante que estén, ¿no? Y quiero también poner el énfasis de que en estos últimos 2 años se han incorporado a la asociación, pues ya te digo, ya somos 8 de los 26 que no son bancos, ¿no? Pero más allá de eso, esta asociación ha puesto en marcha, está poniendo en marcha, y si Dios quiere a lo largo del segundo semestre de este año tendrá ya visibilidad, un proyecto que llamamos InBlock, Invoice Blockchain, que es un proyecto que pretende precisamente facilitar el mundo del factoring a la pequeña y microempresa, que es donde más desconocido es. El factoring tiene un problema, es decir, el factoring conceptualmente es: no tengo que financiarme en función de mi solvencia patrimonial, sino en función de la calidad de mi papel, de mi crédito. Pero luego llegas a un banco y te miran el papel y te dicen: sí, pero el crédito será exigible, será cierto, lo habrá duplicado, me va a pagar a mí realmente el deudor, en fin, todos esos colaterales que tal. Entonces, bueno, en la asociación se ha puesto en marcha un proyecto que nos ha costado 2 años hacerlo, de manera consorcial y colaborativa, para montar un sistema que permita intercambiar facturas de manera encriptada y confidencial, pero que antes de comprar una factura puedas por lo menos saber si esa factura la tiene algún competidor, o sea, evitar el fraude de duplicidad. Y además hemos firmado protocolos de colaboración con la EAT y con las diputaciones forales vascas. Nos falta la Navarra, pero eso lo haremos el año que viene. Básicamente tenemos el 90 y muchos % de la capacidad de contrastar las facturas con las agencias tributarias. Con los vascos, con las haciendas vascas, vía TicketBuy, es todas las facturas, porque ellos controlan todas las facturas vía QR. Con la nacional, con la agencia, con la EAT, solo de lo que se declara vía suministro inmediato de información, el SI, que como sabéis es más de 6 millones. Aunque el proyecto Verifactu,
va a hacer que dentro de un año o 2 años todas las facturas las tenga controladas en un repositorio central, digamos, inmediatamente a la facturación y no al cierre de trimestre, declaración de IVA, y por tanto que podamos controlar, podamos contrastar si la factura que voy a comprar está declarada, existe fiscalmente y además si la tiene un competidor. Eso lo hemos montado con una infraestructura, insisto, aprovechando la tecnología blockchain, que nos permite que el dato no lo tiene nadie. De hecho, se ha creado una sociedad que se llama Inblock Servicios Tecnológicos y Operativos por parte de la asociación, en donde daremos operativa todo esto, y esa sociedad tiene una plataforma, esto es una plataforma tecnológica, donde esto es como el fichero de impagados. Yo consulto impagados, pero tengo que poner mis impagados también. Esto yo consulto si estas facturas que voy a comprar las tiene otro y están declaradas, pero tengo que poner mis facturas. Eso es un poco, evidentemente esto es gratuito para el cliente, esto es un valor añadido para los operadores grandes, en la medida que puedan dirigirse a mercados que ahora no se han dirigido, y pequeños, en la medida de que les quiten un riesgo operativo que a lo mejor es para ellos relevante. Pues ya me has pisado la pregunta, ya no te puedo preguntar por Inblock, pero bienvenido sea, porque es un ejemplo. Cuando en el mundo fintech y bancario muchas veces se habla de compartimentos estancos, de murallas chinas, de no compartir cosas, este es un ejemplo justo contrario, es decir, es un ejemplo de colaboración, de hibridación y de participación conjunta en una plataforma que dé competitividad tanto a las grandes entidades de factoring y confirming como a los nuevos incumbentes, ¿no? a las nuevas plataformas de ámbito fintech. Bueno, José Antonio, te toca torear a ti. Tú representas a una entidad de asesoramiento financiero independiente, por lo tanto estás acostumbrado a estar detrás del mostrador escuchando las penurias de empresarios y autónomos que quieren financiar sus proyectos y que lleguen a ti, y tú le tienes que buscar soluciones diversas en el mundo fintech, en el mundo tradicional, incluso las entidades bancarias tradicionales y las no tradicionales, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo en la asociación que representas en AIF habéis visto la evolución y el crecimiento de la búsqueda de esta financiación alternativa, parabancaria, como queramos explicar? Bueno, lo primero, soy vicepresidente de AIF, de una asociación financiera y peritos judiciales, es decir, tenemos ambas patas. En el tema financiero tenemos asesores financieros y sobre todo tenemos mucha gente que se dedica a la financiación alternativa. Es el futuro, dado los problemas que tienen los bancos. Somos una asociación que tenemos ya la más antigua de España, 75 años. Es decir, como comprenderéis, somos jóvenes con experiencia. Seguimos siendo jóvenes y seguiremos siendo jóvenes. Tenemos muchas alternativas. ¿Qué es lo que queremos? Sobre todo, ayudar a nuestra gente. Por ejemplo, nosotros en AIF, sabéis que hay diversos cursos que te exigen la CNMV y Banco de España. Pues en AIF somos examinadores de los cursos por parte de Banco de España, de los cursos de créditos hipotecarios, que son cursos específicos de asesoramiento, y de asesor financiero, que es la CNMV. Somos uno de los pocos que nos han autorizado para poder examinar. De hecho, el viernes, que es dentro de nada, tendré yo que examinar a gente. La formación es lo fundamental bajo nuestro punto de vista. Es decir, tal es así que estamos continuamente formando. ¿Qué es lo que hacemos en AIF? Pues estamos continuamente, tenemos una radio, Gran Vía Radio, tenemos una revista, que algunos de vosotros estéis colaborando alguna vez en Gran Vía Radio, etcétera, y los que estamos aquí colaboraréis todos, seguro, en alguno de los programas que llevo yo. Tenemos revista y sobre todo estamos con formación. Imaginaros en peritos judiciales que estamos dando formación pues al colegio es decir, a la judicatura, los que tenemos en Barcelona. Vamos allí, a todos los jueces que se están formando, les tenemos que explicar qué es un perito judicial. Eso es una parte importante. Hay otra parte importante que también hacemos en AIF, que es Expo Financial. Todos los años hacemos Expo Financial, es decir, juntamos a gente de financiación tradicional, como es el Banco de Sabadell, y financiación alternativa, que son el resto de nuestra gente. Llevamos a Debusa, es decir, para hablar del oro, todo aquello que realmente puede interesar a la gente. Este año, el día 21 de noviembre, lo vamos a hacer en el, decía yo, Within Center, y me han dicho que ahora es Movistar Arena,
Yo me he quedado todavía, por lo viejo que soy, me he quedado en el Palacio de Deportes, pero bueno, ya sabéis todos dónde está. Ese sí quemó. Sí, pero bueno, la han vuelto a pintar. Entonces, bueno, pues que sepáis que ahí estáis todos invitados, lo pasaremos a través de Miguel y de Salvador. Y bueno, es un placer estar aquí, naturalmente, después de 20 años que di clase aquí, 20 años, 4 años estuve dando clase y no he vuelto a venir. Es decir, bueno, pues ya estamos. En cuanto a eso, pues es decir, la financiación es lo fundamental. ¿Qué es lo que me he encontrado yo muchas veces, un poco respondiendo a Salvador? He estado dando clases con IMADE, he estado dando clases en todos los pueblos de España a las pymes y micropymes. El problema que tenemos, es decir, que las pymes y micropymes es de la gente que tiene eso, es que no sabes nada, que no hay formación, y eso es terrible. Me alegro mucho que nuestra compañera pueda ayudar, porque yo siempre he dicho, igual que yo también soy asesor fiscal, ponga un asesor financiero en su vida. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos jugando el dinero. Ahí tenemos que darles todas las alternativas posibles. Es decir, yo he visto financiar inmobiliario a corto plazo. Es decir, sabéis que eso es la ruina total. Hoy no, pero pasado mañana seguro que se cae. Y se están cayendo. No tener fondo de maniobra. Es absurdo no tener fondo de maniobra porque se juega mal el tema. Bueno, pues todo eso es lo que hemos estado viendo. Eso es lo que hacemos en la radio. Enseñar a la gente lo que tiene que hacer, a la pyme, ayudarle. Cuando damos conferencias por toda España, a través de otras alternativas, es decir, en las revistas, estamos ayudando a la gente. Porque vuelvo a decir, el problema básico y fundamental de este país es que no hay una formación ni económica ni financiera. Yo me acuerdo que cuando daba clase en IMADE, saqué un libro explicando lo que era la macro, cosas fundamentales, es decir, para tontos, porque yo soy el más tonto de todos, fundamentales de macro, de microfinancieros, algo de laboral. ¿Por qué? Porque yo creo que con independencia de que siempre es importante tener un asesor detrás, también es muy importante que la persona sepa por lo menos conceptos básicos. Es decir, pues que veas un balance y con 3 cositas sepas cómo está tu empresa. Que no que cuando me viene gente, yo que soy asesor fiscal, me viene gente y le digo, oye, que estás en quiebra. ¿Cómo que estás? Sí, mira, esto sumo, resto y con eso solo te puedes dar cuenta que hay algo que no estás haciendo bien. O en algún momento que he visto la caja negativa. Digo, bueno, esto ya es para salir corriendo. Es decir, la caja negativa en el balance. Bueno, pues todo eso es algo que nosotros estamos intentando cambiar. Lo estamos intentando cambiar en cuanto a la financiación, que es el área global en el que estamos ahora, pues eso, es decir, utilizando la financiación normal y la financiación alternativa, que va a ser más normal que la anterior, por las pegas que te ponen las entidades financieras. Bueno, pues iremos viendo, y lo que sí es cierto es que para lo que estamos diciendo ya es imprescindible coger de la mano de un asesor fiscal y un asesor financiero, especialmente para que en función de nuestras necesidades nos den la alternativa que necesitamos. Es decir, yo muchas veces me da mucho miedo eso, es que está en el banco y me han dicho que un crédito, un préstamo, espérate, vamos a ver qué necesitas, a lo mejor necesitas un renting, porque también hay connotaciones fiscales determinadas que te pueden dar mayor posibilidad y mayor beneficio si coges un renting, que si coges un crédito, etcétera. Bueno, pues todo eso es lo que estamos haciendo, estamos transmitiendo y seguiremos haciéndolo en todo lo que estamos haciendo de formación. Pues muchas gracias, José Antonio. Nos queda media hora, que es importante, después de la exposición de cada uno de los miembros de la mesa, conocer también vuestras inquietudes y vuestras necesidades, es decir, aquello que decía un amigo mío de qué hay de lo mío, ¿no? Qué hay de lo vuestro, ¿no? Aterrizarlo. Así que voy a hacer una pequeña pausa para explicar lo que me había dejado sin explicar antes, que era Ecofin y MazFintech, y durante esos 5 minutillos pensad también en qué queréis preguntar, porque aquí tenemos opciones de financiación desde el mundo bancario al parabancario, desde el mundo del asesoramiento financiero sobre cualquier
opciones posibles hasta el mundo del fintech y las distintas plataformas que hay. Pero mientras reflexionáis sobre esas preguntas, os cuento un poco lo que es Ecofin, el foro Ecofin. Estamos a punto de cumplir 20 años y yo creo que la palabra que mejor nos define es una comunidad abierta de personas, de profesionales, de empresarios y de empresas y de entidades del mundo financiero. Durante esos 20 años también hemos ido visibilizando y, por tanto, premiando el talento empresarial y, sobre todo, con foco en los 10 últimos años en la innovación financiera. La levadura del crecimiento está en la tecnología, pero también es verdad que siempre nos fijamos en la segunda parte de la frase, que solo si se hace desde las personas y los valores. De ahí que hemos puesto en marcha dentro de la biblioteca Ecofin algunas líneas de pensamiento sobre el management y el liderazgo, como esa que se comentaba antes, que fue motivo de mi última intervención en una mesa como esta, que era la felicacia, cómo gerenciar, cómo diseñar modelos de dirección en organizaciones basadas en las personas y en esa búsqueda de felicidad. ¿Quiénes somos? Pues somos básicamente eso, empresas, asociaciones, escuelas de negocio, una red. Tres aspectos diferenciales que han dado lugar a tres entidades autónomas diferentes y con vida propia, ¿vale? El carácter de innovación que lo está desarrollando el clúster Madrid Capital Fintech, para los amigos, y para Twitter, ahora X, MadFintech, porque si ponías Madrid Capital Fintech ya te ibas de la línea, y si ponías Asociación Multisectorial Madrid Capital Fintech, que le han puesto el Ayuntamiento de Madrid y el Foro Ecofin, pues ya se te había acabado el Twitter, ¿vale? Entonces, MadFintech. Aquí comparto mesa con varios socios de MadFintech. Irene no lo es, pero lo va a ser mañana, aunque no lo sabe todavía. Y trabajamos en áreas de innovación. El alma, la finalidad de ese compromiso, de esos principios de esa igualdad, de esa solidaridad, lo desarrolla la Fundación Women's Week. Aquí está presente Carmen María García, que es la presidenta de la Fundación, y nosotros intentamos apoyar en todos los aspectos a que eso tire para adelante a través de un grupo de empresas comprometidas y a través de distintas iniciativas solidarias y algunas de acción social en las que hemos colaborado. Y la parte un poco diferencial, que es la comunicación, quizás por ese aspecto de su fundador, que soy yo, del mundo de la comunicación. Soy presidente de una asociación de profesionales de la comunicación, que es Procon, y ese germen pues, nos hace también pues, poder contribuir y colaborar con distintas instituciones, medios de comunicación, universidades, etc. Por ejemplo, esta corbata que llevo es de la Universidad de Alcalá, que me perdone la pontificia de comillas, pero me la regaló el decano cuando pusimos hace unos años el Consejo Asesor de Comunicación de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, bueno, es otra pata importante que nos diferencia, ¿no? ¿El qué hacemos? Pues muy rápidamente. Hacemos la Noche de las Finanzas, que es una cena de gala en la que entregamos unos premios, nombramos al financiero del año cada año, tenemos una línea de trabajo sobre marca España, tenemos en esa línea de trabajo unos premios que damos anualmente, pero también tenemos un programa de televisión con ese germen de marca España, y sobre todo también entregamos unos premios empresariales que se llaman Titanes de las Finanzas. Con independencia del folclore, pues tenemos esos programas de comunicación con varios medios. Estuvimos el otro día en Intereconomía, en la hora de las FinTech, hablando de lo que hoy estamos haciendo aquí. También el otro día con José Antonio tuvimos la oportunidad en tu programa de Gran Vía Radio poder hablar de estos temas. Organizamos un congreso anual, que es un poco bola de cristal de los cambios y de cómo poder afrontar esos cambios en la navegación de las organizaciones, de las empresas. Y celebramos regularmente InnoDays, que son jornadas dedicadas al mundo de la innovación. El clúster Madrid Capital Fintech tiene vida propia, pero está haciendo muchas cosas en divulgación, en innovación abierta y en generación de contenidos específicos que tienen que ver con esa ir complementando la biblioteca fintech con líneas de conocimiento en management, con otras cosas que tienen que ver con inteligencia artificial aplicada al mundo de las finanzas, que tienen que ver con la silver economy, que tienen que ver con las empresas comprometidas con el mundo de la igualdad, etcétera, etcétera.
Foro Iberoamérica Insurtech nació en colaboración entre el clúster Ecofin y varias organizaciones de América y de Portugal en noviembre del año pasado. Los observatorios los hemos hecho con distintos medios de comunicación. Durante más de 15 años los hemos estado haciendo con Expansión, con el diario Expansión. Y dos ejemplos de otro aspecto diferencial del Foro Ecofin, que es la colaboración público-privada, ¿no? Por ejemplo, Madrid FinTech colabora con INCIBE en llevar la cultura de la ciberseguridad, en llevar los llamamientos de utilizar unas finanzas pero seguras, sin entrar en phishing, sin entrar en distintos engaños y fraudes, que lo hay a miles. Y gracias a eso, Marlon Molina, que está aquí sentado, que lleva el clúster el Cyberlab FinTech, el clúster de ciberseguridad, pues se ha recorrido y se ha pateado más de 30 universidades españolas. Yo creo que todas las universidades madrileñas, incluida la Pontificia de Comillas. Esta foto es saliendo de uno de esos encuentros en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero además de las universidades, pues ha paseado por más de 50 colegios e institutos profesionales, por más de 30 asociaciones de distintos ámbitos en el mundo rural, en el mundo del autónomo, en el mundo de la micropyme, etcétera. Y por tanto es un programa que manifiesta un poco esa colaboración público-privada de un clúster que ya en sí mismo es público-privado, porque fue constituido por dos padrinos, que es el Foro Ecofin y el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Otra realidad actual de ejemplo de esa colaboración público-privada, pues la Fundación Omaswick, a través de un acuerdo con el Ministerio de Igualdad, pues lleva una política de visibilización del mundo de la mujer en todo aquello que tiene que ver con acoso, violencia doméstica, violencia de género, etcétera, etcétera. Y a través de un vídeo testimonial con esta señora que se llama Nati, por eso la campaña se llama Hola, me llamo Nati, pues va explicando su vida y lo que le pasa en su vida y cómo después de, creo, más de 60 años descubrió que estaba sufriendo este tipo de acoso y de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de colaboración público-privada que es parte del germen. Eso nos lleva a que el próximo Congreso de Ecofin lo haremos en la sede del Instituto de Cooperación del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, o que también hace unos años pues lo hemos hecho en otras sedes de la Comisión Europea o del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, porque es parte de ese germen de colaboración. Estamos ahora desarrollando con la Guardia Civil un programa que tiene que ver con una ciberliga en el ámbito FinTech. Con la policía, Carmen y Laura llevan un proyecto de Cyberwoman, de generación de una comunidad de ciberseguridad en el mundo de las mujeres, etcétera. Es decir, somos muy colaborativos con el mundo universitario, con el mundo de asociaciones y con el mundo público. Y todo lo que hacemos, lo hacemos, yo creo que se visibiliza en esta mesa, lo hacemos siempre con una estrategia de trípode, en la cual todo lo que hacemos ponemos foco en el negocio y por tanto están representadas las empresas, ponemos foco en el conocimiento y por tanto están representadas las instituciones académicas y ponemos mancha de aceite y colaboración con el mundo asociativo, tanto patronales como asociaciones profesionales, porque queremos que eso tenga impacto, tenga conversación y tenga llegada, ¿no? Por eso, pues todo lo que hacemos tiene que ver un poco pues con todos estos mundos, empresa y entidades financieras, por otro lado el mundo asociativo, patronales y mundo profesional, como son la patronal del factoring o son la asociación profesional de los asesores financieros independientes, con el mundo empresarial y con el mundo académico, en este caso con ICADE, ¿vale? Y nada, ese es un poco el mensaje que quería hacer de contextualización de qué hacemos aquí, lo que podemos hacer y también una mano extendida a colaborar con todos los que queráis participar con nosotros. Y hecho este pequeño speech, me gustaría dar paso ya a lo que serían las preguntas, tanto en el ámbito
en el ámbito de los componentes de esta mesa como en la parte de los que estáis ahí sentados. Los que están en el streaming no pueden levantar la mano y no le podemos atender en este momento, pero si hacen las preguntas a través de nuestro correo electrónico, pues le daremos la respuesta adecuada. ¿Alguien de la sala se anima? Aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Si no te importa, en las preguntas vamos a decir el nombre y la entidad que representamos también para que sea más fácil poder responder. Muy bien. Mi nombre es Julio Gisels, represento a HJN Business Brokers, nos dedicamos a la compra-venta de empresas. Aunque no soy fiscalista ni contable, veo muchos balances y muchas situaciones de financiación complejas. Muchas veces son empresas que llevan 10, 15, 20 años y la mayoría de ellos van muy topados en su crecimiento por el típico ciclo de plazos de pago cortos y plazos de cobros muy largos, ¿no? Y es ahí donde entran productos como factoring. Sí es verdad que también vemos que la banca tradicional pues, tiene unos criterios de riesgo que limita ese crecimiento, que como que la rueda de hámster esa no da mucho más. ¿En qué sentido ampliéis esa capacidad, ¿no? ¿Tenéis unos niveles de riesgo más amplios? ¿Dónde también tenéis ese baremo o ese límite que decís, mira, a partir de aquí es arriesgado para la empresa darle más crédito, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa parte? Sí, bueno, evidentemente tenemos nuestro departamento de riesgos, con lo cual tenemos que medir bien dónde entramos, dónde no. Para nosotros la diferencia yo creo que va en 2 o 3 puntos. Por un lado, está claro, como comentaba al principio, en empresas pequeñas en las que la banca, por mucho cliente que tenga, le pide garantías o avales a los socios y a veces los socios dicen, oye, he creado una SL precisamente para tener una responsabilidad limitada, ¿no? Nosotros en esos casos abrimos el abanico porque ponemos el foco en el deudor puramente. Dentro de los deudores y segunda diferenciación, la banca a veces quizá puede tener ya sus límites, sus criterios de CIRBE, bueno, respecto a cedente consumidos. Entonces, igual, aunque vengas con Mercadona o vengas con Inditex, no te van a querer factorizar porque entiende que asume ya suficiente riesgo contigo como empresa cedente. Nosotros ahí igual salimos de CIRBE, entramos directamente en el foco del deudor y no nos importa tanto asumir un nivel de riesgo con el cedente muy elevado. Es decir, buscamos directamente el riesgo con el deudor. Entonces, ese sería un segundo punto. Y tercero, que podemos ser más flexibles. En cuanto a operaciones algo complejas, muchas veces la banca yo creo que tiene más un manual estándar en el que si entras bien y si no, no. Nosotros nos sentamos con la empresa y podemos hacer trajes a medida, ¿vale? En cuanto a financiación internacional, en cuanto a administraciones públicas, en cuanto a operaciones algo más especiales, podemos entrar y asumir riesgos que estén cubiertos por operaciones, digamos, que vengan más de manual, pues bueno, podemos compensar y hacer ese balance. Entonces yo creo que tenemos esas 3 salidas, 3 diferencias que puede complementar el riesgo. Tenemos que cubrirnos y al final jugamos con dinero de inversores o dinero incluso propio en los fondos que tenemos levantados y aquí nadie quiere perder su dinero, ¿no? Entonces tenemos el foco en el riesgo, pero lo hacemos de una manera un poco diferente, yo creo, al bancario. Nada. Y en la tramitación, lo que es la operativa, es mucho más rápida, ¿no? Toda la tramitación online de la plataforma, ¿no? Sí, nosotros, bueno, luego, igual que apuntaban ya los compañeros, somos una plataforma digital, podemos tener el alta el de la empresa en 24 horas y luego en la propia financiación de las facturas, en las mismas 24 horas desde que tenemos una comprobación, estamos haciendo la financiación, con lo cual somos muy ágiles también. Aquí hay otra pregunta, si podéis pasar el micro. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Molina. Tengo 2 actividades, una de ellas es inmobiliaria, que es para lo que quería preguntarle a Sergio. Nos conocemos porque he hecho temas de emprendimiento también con 50... Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, vamos a ver. No, yo ahora lo que quería preguntarle es un tema concreto. En el sector inmobiliario, conozco varias compañías que hacen crowdlending y entonces quería hacerte 2 preguntas. Primero, entiendo que cuando una compañía o cuando una persona... jurídica, quiere una financiación para el tema, para la compra-venta de una vivienda, tiene que
para el tema inmobiliario, presenta el proyecto, pero vosotros tenéis que constituir el crowdlending, es decir, que eso no es inmediato, que se tarda un tiempo en anunciarlo, en que la gente lo suscriba y tal, ¿no? O sea, porque contactos directos con los inversores, vosotros no tenéis el inversor desde el principio esperando y quiera invertir en negocios de temas inmobiliarios, eso no hay, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una base de inversores que son recurrentes, entonces tenemos, o sea, para determinado nivel de operaciones, determinado volumen, sabemos que tenemos cubierto, depende del tamaño, ¿no? Pues podemos saber que va a ser el 100%, un 80% o que tenemos que salir a buscar un 50%. Luego tenemos, al final hay operaciones que van venciendo, entonces cuando llega el vencimiento, pues sabemos que contamos con ese dinero que está venciendo de una operación para poder ponerlo en funcionamiento para la siguiente, ¿no? Entonces, tenemos bastante acotado en la parte inmobiliaria el dinero que podemos disponer y a lo que nos podemos comprometer. Para que te hagas una idea, nosotros a día de hoy en inmobiliario todas las operaciones que hemos sacado a financiar las hemos cubierto. En factoring, por supuesto, pues bueno, es otro mecanismo y tenemos un fondo propio, pero en factoring, por ejemplo, estamos haciendo 10.000 operaciones al año más o menos. Hemos cubierto el 100%, incluso las de equity o las de venture, que pueden ser las más difíciles. Todo lo que lanzamos lo financiamos. O sea, al final tenemos muchos años de experiencia ya haciendo este tipo de financiación. Somos exigentes, por ejemplo, en la parte de venture somos muy exigentes, o en la parte de inmobiliario somos exigentes con los tickets que podemos alcanzar, pero sabemos que lo que lanzamos lo vamos a cubrir, ¿no? No te puedo dar el 100% seguro, pero al 99% probablemente si lo sacamos lo financiamos. Dos preguntas muy rápidas. Una, ¿qué volumen es el volumen que habitualmente podéis acudir en operaciones de lending temas inmobiliarios? Estamos hablando de 1 millón, de 3 millones, de 500.000... Sí, en inmobiliarios somos relativamente pequeños, es la última línea que hemos lanzado. Entonces estamos haciendo operaciones que pueden ir desde los 300.000 hasta los 800.000, en ese rango nos podemos encontrar cómodos. Hemos hecho operaciones más grandes y lo que hemos hecho, si el proyecto lo admite, hacer fases. Vamos a hacer fase 1, fase 2 y fase 3. Ahora mismo no estamos en grandes promociones, no estamos llegando con el pulmón que tenemos. Por eso te decía, pues si me traes una promoción de 3 millones, te diremos que no estamos preparados ahora mismo y, oye, quizá dentro de 1 año o 2 sí podemos entrar ahí. Vale. Y la última pregunta, que no quiero, pero que me parece muy, muy importante. Yo tengo experiencia, como te he dicho, con varias compañías. Ya sé que esto no es fácil hacerlo, lo que te voy a preguntar, pero mi experiencia es que desde los números que un promotor hace, considerando todo tipo de gastos normales que va a tener una promoción inmobiliaria, normalmente cuando el crowdlending entra por medio, esos números suben un 20 o un 30%. ¿Eso es lo normal también en vuestra experiencia particular o no son esos números tan abultados porque a veces hacen imposible los préstamos, claro? ¿Te refieres al coste que no ha tenido en cuenta el promotor? Eso es. Sí, no sé si un 30%, pero bueno, y ya no es en el crowdlending, o sea, yo creo que es un mal común en cualquier obra, ¿no? Si hemos hecho una reforma en casa, pues probablemente siempre acabemos pagando, no sé si un 30%, pero vamos a acabar pagando más, ¿no? Entonces sí, es extensible. No, me refería teniendo en cuenta que sí que tienes en cuenta el coste bancario normal y tal y cual. O sea, el sobrecoste. Claro, o sea, yo lo que digo, tú tienes una cuenta de explotación perfectamente detallada y dices, bueno, la intervención del crowd, de la compañía de crowdlending, lo que hace es que si una coste la habías previsto en 100, te puede subir hasta 120 o 130, lo que directamente la compañía cobra, digamos, o necesita para poder intervenir. No llegamos al 20%, es financiación privada y ya sean fintech o no, o plataformas de crowdlending, la financiación privada está en doble dígito siempre. Depende del proyecto, podemos estar el inversor. Nosotros tenemos dos comisiones. Cobramos un fijo por operación, que es nuestra comisión, y hay un tipo de interés variable, que es la rentabilidad que se lleva el inversor por participar en la operación. La rentabilidad del inversor depende, plazos, riesgos, puede estar entre un 10 y un 13-14, y nuestra comisión igual, puede oscilar entre un 3 y un 5 6 como tope, ¿no? Entonces, normalmente podemos estar pues desde un 15 a un 18, 19, coste total para promotor. Muchas gracias.
¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta concreta? Ahí al fondo. Yo soy Pedro Rodríguez, tengo una empresa, pero la pregunta va más, quiero iniciar un proyecto, soy autónomo y quiero hacer crecimiento. A nivel de financiación alternativa, los costes comparados con los costes bancarios y luego, bueno, pues cómo sería, quizás la pregunta para Irene un poco, pues, cómo tendría que estructurar mi deuda, porque, bueno, pues esto es un poco... O sea, soy autónomo con gran capacidad de trabajo y crecimiento, te meto en sectores renovables, que es complejo, y que financia, o sea, un poco cómo haría esa financiación. Si quisiera crecer por 4 la facturación del primer año, 1, 4, 8 y ese crecimiento, ¿no? O sea, un poco es un caso práctico por entender lo de financiación alternativa y banco, ¿no? O sea, diferencias y costes. Sí. Ahí lo normal sería hacer un estudio de cómo está ahora mismo la estructura del balance de la empresa. Soy autónomo, acabo de empezar. Sí, acabas de empezar. O sea, soy autónomo y acabo de empezar, o sea, nada, con mucha ilusión y ganas y con un potencial... Con fondos propios y con un potencial importante. Exacto, o sea, cómo financias un autónomo que acaba de llegar y con un potencial de conocimiento tecnológico, pues en el mundo del dron, que es el que me muevo, y un poco, bueno, pues hay mucho mercado. A ver, en nuestro caso y con comparativas parecidas a las que tú me estás comentando, lo que es básico es saber el proyecto exacto a analizar. Presentamos la operación desde un principio, si tienes, como bien me estás diciendo, una estructura financiera adecuada, básica de salida con fondos propios suficientes, podríamos en un principio, para mí, lo presentaríamos en banca. De saber la estructura real que tú necesitas, el proyecto es normal que empezáramos a necesitar una financiación alternativa, un proyecto bonito, un proyecto que tiene un éxito asegurado, más que asegurado, un planteamiento lógico y con progreso. Es muy factible que iniciáramos más que factible, es seguro casi que iniciarlo con financiación alternativa es más rápido y luego plantearíamos una bancarización de la misma. Eso nos acorta los plazos de conseguir el éxito. Evidentemente, cada caso es distinto, el proyecto hay que estudiarlo a medida y evidentemente, lo que necesitas es dinero, plantearíamos qué, y en función también del tema fiscal, qué plantear. Los renting, los factoring son muy rápidos en la financiación alternativa. El tema de préstamos a largo plazo, pues habría que verlo más a título bancario. Pero te plantearíamos distintas soluciones. ¿De acuerdo? Ahí ya al ver los costes nos dirigiría más a una manera o de otra. José Antonio, yo creo que esta también va para ti, ¿no? Sí, un poquito, como hablé de emprendedores y yo de clase de emprendedores y estoy en la revista de hace todos los años, de hace siglos, únicamente decir, el plan de negocio, eso es lo fundamental. Partiendo de un plan de negocio bien estudiado, bien estructurado, ahí realmente se te puede ayudar y seguro que Irene te podría ayudar mucho. Lo primero que hay que ver es tu capacidad. Es decir, tenemos que ayudar, siempre hay que ayudar desde el principio a cómo tienes que evolucionar. A lo mejor no tienes que evolucionar aumentar cada cuatro veces cada año. Tienes que ver el sector, tienes que ver el tema fiscal. Es decir, en este país ya sabes que los autónomos somos los que pagamos todo. Con lo cual, y las pymes también, no vamos a quitarla. Por lo tanto, la primera cuestión fundamental es un plan de negocio bien hecho y lógico. No hacer un plan de negocio, puedes hacer lo que hace mucha gente, tu plan de negocio para ti y el plan de negocio para el banco, cosa que yo te diría no lo hagas porque es absurdo. Entonces, con eso sí que se puede ya ver soluciones prácticas. Y en función del negocio, pues vamos a ver si necesitas a corto, largo, medio plazo, si tienes que hacer inversiones en inmovilizado, si lo que tienes que hacer es inversiones a corto plazo. El renting, por ejemplo, es un instrumento que yo lo utilizo mucho para el coche.
sin que se entere Hacienda, porque sabéis que Hacienda dice que los coches, para que sean deducibles, el renting tiene que ser única y exclusivamente para la actividad, cosa que es imposible de determinar, es imposible, salvo que sea un vehículo industrial, y con todo eso un poco estructurarte. Y sobre todo, el plan de negocio, hay algo que es fundamental, y es tenerlo en la mesa de tu, es decir, de tu cama, cuando te acuestes en la mesilla, y saber que es para cambiarlo continuamente. Las circunstancias del mercado, geopolíticas, hablaba Salvador, están cambiando. Con lo cual, tú tienes que cambiar tu plan de negocio si quieres triunfar. Y lo fundamental, para mí, en alguna ocasión he hablado de ello, el cash flow. Tener el fondo de maniobra suficiente para no caerte. Yo han venido clientes que querían hacer unas macroinversiones maravillosas, que sus números les cuadraban, y yo les dije que no. Todavía me están invitando a cañas, me gustan las cañas con él, porque era uno de puertas que quería hacer 6 millones, comprar maquinaria, en la carretera de Andalucía, comprar maquinarias para hacer puertas, porque le salía la puerta a mitad de precio. Y sabéis que después se cayó el sector construcción y todos dieron quiebra menos él, porque no hizo esa macroinversión. Bueno, pues todo va por ahí, y una vez hecho eso, de la mano de una buena asesora financiera como Irene, con la empresa que representa, pues puedes llegar a tener lo que tienes que tener. Yo, como formador, os digo, tú dime lo que quieres, que yo te diré lo que puedes. No se puede siempre lo que queremos. Hay que ir poco a poco para triunfar. Sabéis que los caminitos despacitos, vísteme despacio que tengo prisa. Pues eso es un poco lo que hay que hacer. Y me parece fenomenal que seas emprendedor. Yo lo hice. Yo también soy del sector bancario. Hace muchos años cogí y dije, yo creo que esto me aburre, y me monté por mi cuenta y nunca mejor. Por lo tanto, sigue luchando. Si tienes algún problema en cuanto a plan de negocio, si te metes en Internet con mi nombre, ahí he colgado algún que otro libro gratis para que podáis bajaros y hacer los planes de negocio. Lo de gratis una vez. Si necesitáis más libros, en Ecofin hay una biblioteca con ebook muy interesante. Mira, he traído uno para regalar a los ponentes que es parte de esa biblioteca, guía para escribir y hablar en público. Volvamos a lo nuestro. Luego, en el momento de cañas, que también lo hay, cuando acabemos, podemos seguir hablando de estas cosas y profundizando con alguno de los ponentes si lo estimáis oportuno. ¿Hay alguna cuestión más en la sala? Yo tengo una, mientras se lo piensan los de la sala, tengo una que tiene que ver con el mundo de la factorización y del crédito basado en documentos, ¿no? ¿Qué otras cosas, aparte de una factura de un Corte Inglés, de un BBVA, de una cotizada y tal, aparte de las facturas, ¿qué más se pueden presentar a factorización? No sé, un pedido, un contrato formalizado, un acuerdo con una administración pública que se ha conseguido un contrato público, una sentencia judicial, un cierre de obras, una devolución de IVA. Una devolución de Hacienda, me imagino que también. Nosotros en nuestro caso necesitamos una factura, hacemos factoring y como tal necesitamos que haya una factura. Dicho esto, podemos apoyarnos en contratos para hacer una cesión de contrato, por ejemplo, con la administración pública y entrar a entender, antes hablaba de operaciones un poco especiales, ¿no? Pues pueden ir por ahí, ¿no? Podemos ver si hay un contrato con la administración pública y ampliar lo que es la financiación pura del factoring. Pero de base necesitamos que haya factura. Pedidos, por ejemplo, nosotros no hacemos. Sé que hay alguna plataforma que hace algo de pedidos, contratos, pero yo creo que acaban pidiendo en garantía que haya facturas, créditos reales. Entonces, bueno, yo creo que todos acabamos en el mismo punto. Con lo cual, devolución de IVA va a ser que no. Devolución porque de IVA, no es un crédito real y la inspección segura. Correcto. Eso es que lo sepáis. No, yo lo que quería puntualizar es que efectivamente, técnicamente, el factoring, nosotros nos referimos a la cesión de derechos de crédito y como tal tiene que ser un crédito que está en balance en el grupo 4, en el activo, susceptible de... Es un derecho de crédito que ya es teóricamente exigible y cierto. Otra cosa es que haya otras
necesidades de financiación de circulante que puedan vehiculizarse mediante otro tipo de financiaciones o prefinanciaciones más a la medida, pero esto no lo englobamos dentro de esas cifras de factoring que he dicho, no está englobado. Otra cosa es que tú puedas presentar un proyecto o que dices, oye, efectivamente, ¿me puedes financiar desde el pedido? Bueno, financiar el pedido es un mundo con respecto a la factura. La factura es que ya has hecho la entrega, ya tienes un derecho. El pedido es una expectativa, ¿vale? Imagínate la diferencia de riesgo que supone. A partir de ahí, ¿se puede financiar? Claro. ¿Puede financiar un porcentaje? Claro. Técnicamente no hay una cesión de un derecho de crédito, hay un pedido sobre el cual tú basas una expectativa de que eso se va a convertir después en un derecho de crédito que generalmente se pone como garantía. Cuando genere el derecho de crédito, me lo tienes que ceder a mí y lo convierto. Esa cadena de suministro a la que te refieres tú, que podamos vehiculizar en diferentes soluciones, yo creo que no está normalizado o, digamos, no hay un producto que tengamos en todas las entidades financieras, ya sean alternativas o sean bancarias, que le den respuesta. Pero si es verdad, por lo menos del mundo que yo vengo más que también desde el banco, de la banca, que cada caso se estudia a medida. Y ahí efectivamente se puede estudiar un pedido, desde el sentido del pedido, desde la documentación que el pedido tiene. Se hace financiación de stocks, eso yo lo he visto, se hace financiación de stocks, se hace todo ese tipo de cosas que son mucho más raras. El factoring, gracias a Dios, ya atiende a un estándar que parte de una cosa que es un derecho de crédito exigible. Y eso nos permite ya hablar, digamos, de una unidad de mercado y de tratamiento. Lo otro se vehiculizará al final como un préstamo con garantía, como una línea de crédito gradual que tú vas dando en función de la evolución de una serie de pasos. ¿Vale? Digamos, el subyacente que tú le montes después generalmente es un préstamo o un crédito, pero en función de esas diferentes necesidades, insisto, existencias o pedidos y tal, es mucho más complejo, sin lugar a dudas, requiere tal, y mi experiencia en el mundo de la banca es que eso se puede dar, pero requiere que tenga un volumen mínimo, porque vienes con 50.000 euros y eso el banco no te lo hace. No te lo hace porque no interesa. Ahora, si tú le vienes con una operación de 4 millones o no te digo de 40, se lo estudia de arriba abajo y a lo mejor encuentra una solución. Esa es iba a decir la puñetera realidad, pero es que eso es así. No existe un estándar que te diga para 50.000 o 100.000 te voy a estudiar un pedido con una mecánica, un procedimiento, un sistema que además todos los bancos, pues eso, vendemos a través de redes, o venden a través de redes, yo no estoy en un banco, venden a través de redes comerciales que tienen que tener una sistemática a la hora de vender un producto, las características y tal, y eso, en fin, no lo tiene. Otra cosa es que haya eventualmente soluciones a lo que tú estás diciendo. De todas formas, una cuestión, es decir, a los asesores financieros, lo que nos tenéis que decir, Irene estará de acuerdo, lo que nos tiene que decir es lo que queréis. Claro. Y lo que tenéis, y en función de eso buscaremos el producto idóneo. Siempre hay un producto idóneo, o el idóneo es deciros que no os podemos dar ningún crédito, para no caeros. Pero como norma general, si hay un producto idóneo en función de vuestras necesidades. Eso es lo que nosotros hacemos como particulares, como asesores específicos y como algo que os da valor añadido, sobre todo a los emprendedores, pymes, micropymes, etcétera, porque se necesita. La gente que está llevando las empresas necesita siempre a alguien que le ayude en el tema monetario, que sabéis que es la sangre de la empresa. Si el tema monetario no funciona, la empresa se va a pique. Por lo tanto, cogeros una persona, una entidad que realmente os ayude para dar soluciones prácticas y que funcione lo que queréis vosotros que funcione, que es, como yo cuando hice mi empresa, mi niño pequeño. Es decir, pues tengo que prepararme, tengo que hacerlo, tengo que buscar quien me ayude. Es un poco lo que hacemos. Pues si no hay ninguna pregunta más, creo que el tiempo es cumplido y este edificio va a autodestruirse en breves segundos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, Sergio, Diego, Irene, Salvador, Carlos, José Antonio, por esta sesión, donde, bueno, espero que los presentes hayamos sacado alguna conclusión, alguna idea. Han salido bastantes líneas de trabajo y nada, esperando que podáis aprovecharlo. Tenéis aquí un panel de gente a la que preguntar, consultar vuestras dudas, ampliar esa demanda de información, que yo creo que es interesante. Un aplauso.